Gózase con nosotros, hermanos, en este día que Dios nos ha dado. Let's worship together. Let's unite our voices as we sing to the Lord. 1, 2, 3, 4. Es tiempo de alabar tu corazón.
Gracias a Dios que nos da un día más para servirle, para alabarle y para estar todos juntos, aunque no físicamente, pero por lo menos en espíritu, mientras nos sintonizamos para juntos estudiar la palabra de Dios. Si ustedes han estado siguiendo la serie de mensajes en el libro de Colosenses, la carta que escribió el apóstol Pablo a los hermanos que vivían en la ciudad de Colosas, recordarán que el domingo pasado estuvimos hablando, pasado y antepasado, de varias listas de cosas que se supone que debemos de dejar de hacer. En el capítulo 3, al principio, nos habla de buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra del Padre. Y para hacer eso tenemos que quitarnos, deshacernos de algunas cosas de la vieja naturaleza que a Dios no le agradan. Y vimos algunas de esas listas tremendas como la fornicación, la impureza, pasiones desordenadas, etcétera, etcétera. La semana anterior hablamos de una de las listas interesantes en donde dice, bueno, la primera lista, las cosas que acabo de mencionar son terribles y son para una persona que no tiene a Cristo. Pero ahora ustedes también, ahora ustedes que tienen a Cristo Jesús como su Salvador, que han tenido un encuentro con Cristo, dejen también estas cosas. Y nos da una lista de cosas como la mentira, palabras deshonestas, la malicia, el enojo, etcétera, etcétera. En esta ocasión hablaremos ahora de la parte positiva de este pasaje. La parte negativa es deshacerse de lo malo, ¿okay? Es decir, desvestirse, quitarse la vieja vestidura, deshacerse de ella, dice el apóstol Pablo usando esa metáfora, y luego ahora habla de vestirse de una nueva vestidura. Voy a estar leyendo los versículos 12 al 14. Dice de la siguiente manera: vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Sé que está usando un lenguaje antiguo de la versión 60, más apropiado para los españoles de la península, pero para nosotros simplemente nos dice, por favor, pónganse el nuevo vestido como gentes santos, apartados de Dios, muy amados, con mucha misericordia, mansedumbre, humildad, paciencia, benignidad, sopórtense, tolérense los unos a los otros, perdónense si alguien les hizo algún agravio y sobre todas las cosas vístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Voy a empezar con la última expresión, vínculo perfecto. La palabra vínculo simplemente significa lo que nos une, lo que nos amarra, lo que nos pega como iglesia de Dios. El vínculo perfecto es el amor. Así que empezamos con el amor. Voy a estar haciendo alusión a varias versiones, por lo menos la nueva versión internacional en la Biblia, la Biblia de las Américas, la nueva versión internacional, ya la mencioné, perdón, y luego la versión 60, pero también Dios habla hoy. Todas estas cuatro versiones se ponen de acuerdo en usar en algunas ocasiones la misma palabra, como en el caso del vínculo o lo que nos une es el amor práctico. No estamos hablando solamente de palabras, besos o abrazos, pero el amor genuino. ¿Cómo podemos vestirnos de amor? Bueno, vamos a regresar al versículo 12. Dice, vístanse como escogidos de Dios, santos y amados. Entonces somos apartados por Dios, ese es el término, santos y amados. Dios nos ha amado tanto que nos ha llenado de bondad y de misericordia y de todas estas cosas que vamos a estar compartiendo debido a que abundamos en el amor de Dios para con nosotros y ahora nos toca a nosotros compartir ese amor con otros. Bien,
Vamos a hacer una lista como lo hemos hecho en el estudio los domingos anteriores y vamos a hacer ahora la lista de lo que corresponde o las características del nuevo vestido diseñado por Dios para que no lo pongamos para vivir una vida que le agrada a Dios. Los santos, los escogidos de Dios, los amados por Dios deben de vestirse de entrañable misericordia. La palabra entrañable se usa en la nueva versión internacional, igual que se usa en la versión 60. Entrañable misericordia. Una misericordia que sale de lo profundo. La palabra entrañable se deriva de la misma palabra de donde vienen las entrañas, es decir, la parte interna de nosotros, de lo más profundo de nosotros, que salga una misericordia. Es interesante que la Biblia de las Américas dice la palabra compasión. La nueva versión internacional dice afecto entrañable. Esa afección, ese cariño, esa compasión, esa tiene que ver con misericordia. Misericordia entrañable, de lo más profundo de nosotros. Hay personas que sienten lástima por otros. No está hablando la porción de las Escrituras de tener lástima. Hay otras personas que cuando piensan que están teniendo compasión, en realidad están tratando de calmar su conciencia. ¿Qué mal estamos haciendo los seres humanos? Hay que ayudarle a alguien, aunque sea con poquito. Esa no es una entrañable misericordia, no es algo que viene de lo profundo de nosotros. Es algo que estamos haciendo para salir al quite, para tapar el sol con un dedo. Y Dios no quiere eso, sino que Dios quiere una misericordia que salga de lo profundo de nosotros. Dice el versículo 12, amados, vístanse de entrañable misericordia, y luego dice de benignidad. La palabra benignidad la usa ahora, Dios habla hoy, usa la palabra bondad, la palabra de Nueva Versión Internacional también usa la palabra bondad. O sea, benignidad y bondad es lo mismo. ¿Qué significa esa palabra? Bueno, ser buenos, ser bondadoso, una persona con mucha compasión, ya lo habíamos juntado en misericordia, que está buscando el bien, algo bondadoso para con los demás. La misericordia y la bondad no solamente tienen que ver con extender la mano al prójimo para darle una ayuda cuando más la necesita. Eso es parte, por supuesto, pero esa compasión, esa misericordia y esa bondad o benignidad también se expresa con el trato que hacemos nosotros con otras personas. Cómo platica con los demás, cómo saluda a los demás, cómo confronta una situación. Lo hace ásperamente, lo hace con rudeza, con actitud de dominio y de control, de regaño, de usted sentirse superior sobre la otra persona. Eso no es vestirse de benignidad y de bondad, es todo lo opuesto. Dios espera que el cristiano sea bien bondadoso. Me llama la atención cuando el Señor Jesucristo le llevan a aquella mujer que había cometido acto de adulterio, y los religiosos vienen con piedras y le dicen, la ley dice que esta mujer debe ser apedreada. Interesantemente, la mujer tenía que ser apedreada, pero el hombre no, ¿verdad? Qué curioso. Pero el Señor Jesucristo no se levantó y dijo, mátenla, esa mujer merece morir, o ¿por qué hiciste esto? Pero ¿quién te crees? O algo por el estilo, o bien rudo. No dice la Biblia que él se inclinó y empezó a escribir en tierra y les dijo a los hombres, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. En otras palabras, el que sea puro, el que esté totalmente inocente en esto, que empiece a tirar las piedras. Pues nadie lo hicieron. Las piedras las tiraron pero hacia un lado y se fueron yendo despichadamente, ¿verdad? Tranquilos. Y el Señor le dice a la mujer con mucho amor, ni yo te perdono, vete, pero no peques más. Yo no creo en ningún momento que el Señor Jesucristo le dijo, ni yo te perdono, vete y no peques más, así con actitud de aspereza, de ninguna manera. Una persona que ahora tiene a Cristo, una persona que se viste de la nueva naturaleza, es una persona llena de benignidad. Aún al tratar a nuestros hijos, esposa o esposo, en el caso de las hermanas, a los hermanos en Cristo, aún si hicieron algo malo, se debe de corregir, pero con misericordia, se debe de tratar con compasión y bondad. Se debe de corregir, por cierto, pero en todo lo que hagamos, en nuestras actitudes, debe de haber benignidad, debe de haber bondad. Hacerlo de una forma buena.
Y luego enseguida viene otra parte más de la característica de este vestido espiritual y es la humildad. La humildad es una característica de todos los siervos de Dios que quieren agradar a Dios y no a sí mismos. Es interesante que todas estas 4 versiones usan la palabra humildad, porque es una palabra que no necesita mucha explicación, pero que sí nos cuesta trabajo ponerla en práctica. Vivimos en una época en que aún los siervos de Dios, los pastores, no mostramos humildad. Queremos enseñar nuestra sabiduría o conocimientos o nivel académico o lo que sea, o nos sentimos como incompetencia, y Dios no espera que nosotros hagamos eso, sino que seamos humildes. De hecho, el que más tiene, el que más sabe, lo demuestra siendo humilde. No tenemos que demostrarle a nadie qué conocimiento teológico o universitario o lo demás o lo que sea que tengamos. Eso no es importante para el Señor. Él quiere que nosotros aprendamos que lo que tenemos, lo tenemos por misericordia y gracia de Dios. Y si recibimos de gracia, hay que dar también de gracia. Así que sea humilde, esa es la postura. Es interesante que hay personas poderosas, ricas, con posibilidades, siervos de Dios, pero con una humildad tremenda, extraordinaria. Pero también hay siervos de Dios que simplemente son pastores, a lo mejor de una iglesia pequeña, no tienen tanto conocimiento, no tienen tantas cosas, pero simplemente porque son el pastor, ya se sienten la gran cosa, y al Señor no le gusta esa actitud de falta de humildad. Después de la humildad, habla de mansedumbre, ser mansos en espíritu. Ya lo dice el Señor, bienaventurados los mansos en espíritu. La mansedumbre. Bueno, y ser manso tiene que ver, aquí viene ahora la versión, nueva versión internacional que dice con sentimientos de compasión, con amabilidad. Eso es una parte interesante, la palabra mansedumbre. Amables, en otras palabras. Generalmente nosotros usamos muchas frases en Latinoamérica, pero voy a usar una que a veces la usamos al reverso, pero debe ser de esta manera. Lo valiente no quita lo cortés. Entonces, algunas personas quieren demostrar su valor, su coraje, su control, su capacidad de dominar, pero eso no debe de quitar la cortesía, la amabilidad. En todo momento Dios espera que nosotros seamos corteses y amables con los demás. Repito, aun cuando hay una actitud negativa de los demás. Hay un programa de primaria de entrenamiento secular en las escuelas llamado Sistema María Montessori, que viene de Europa. Y en este sistema es muy interesante cómo los maestros y maestras están entrenados a tratar a los niños con amabilidad y que entre ellos se traten con amabilidad. Nunca hay gritos, nunca hay groserías, nunca llega alguien a gritarle, ¿por qué hiciste esto? Nunca hay un lenguaje corporal atacando a la persona. Bueno, y si usted conoce a alguien de este sistema que lo está haciendo de otra manera, no está bien entrenado en el sistema de María Montessori, porque está basado en la amabilidad, en tratarse con la regla de oro. Como queremos que nos traten, así debemos de tratar a los demás. Y es interesante cómo estos niños creados en un sistema de María Montessori son niños muy amables, muy productivos en la sociedad, corteses, caballeros o damas, si son unas jovencitas después, y desarrollan un principio muy importante que a veces nos ponen el ejemplo a muchos de nosotros como cristianos. A veces somos pastores groseros, pegamos al púlpito, les decimos groserías a los hermanos para que les duelan el corazón. Alguien dijo en una ocasión, un jefe de división en una compañía, trátalos duro, con mano de hierro, para que sepan quién está en control. Y esa persona era un cristiano. Esto no es lo que está diciendo la Biblia. La Biblia no está diciendo también que seas fusilánime y que dejes que todos te pisoteen. No, si tenemos un modelo perfecto de la mansedumbre, es el Señor Jesucristo. Sed mansos como yo soy manso. El Señor no dice, tomen control, que la gente sepa que tú eres el comandante en jefe de este lugar. De ninguna manera, hermano. El Señor quiere que nosotros seamos mansos. Mansedumbre,
amabilidad. La próxima vez que alguien venga grosero o grosera en la iglesia, le diga, hermano, la Biblia dice que debemos de ser amables. Ahora, no lo tome nada más para su beneficio personal. Usted también y yo también, todos tenemos que aprender a ser mansos. En lo personal, esta es una parte donde yo veo que los latinos, y yo me incluyo, batallamos mucho porque con mucha facilidad nos podemos enojar. Ya habíamos hablado de deshacernos del enojo la semana pasada. Y parte de esa actitud es dejar de ser amables y nos volvemos groseros, antisonantes, gritamos, elevamos la voz, actuamos de una manera incorrecta, inclusive ni siquiera, tengo que confesar esa parte, ni siquiera nos damos cuenta cuando estamos siendo groseros. Porque si alguna vez soy grosero con usted y no soy amable, por favor, hágamelo ver. Diga, hermano, más amable, por favor. Entonces, todos tenemos que ayudarnos en esto porque es una de las áreas más difíciles que he encontrado yo para disciplinarnos de ser amables. Eso no significa que usted le va a dar por su lado a todos y va a quedar bien con todos. No, a veces tenemos que ir en contra, pero de una forma amable. Yo no estoy de acuerdo en eso, pero no tengo por qué gritarle. Yo no estoy a favor de lo que usted dice, pero no tengo por qué atacarle y ser rudo con usted. Okay. Vamos a la siguiente, que tiene que ver más o menos con la misma idea. Dice de ser amables, habla de misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, y luego también habla de paciencia. Y la paciencia va con todos. Alguien dijo hace unas semanas que estaba diciendo, yo necesito pedirle a Dios, dame paciencia, Señor, pero dámela ahora, ¿no? Entonces así somos algunos de nosotros. La paciencia tiene que ver otra vez con apaciguarnos, con tranquilizarnos. Otra vez, la reacción humana normal es exasperarnos, emocionarnos, agitarnos, angustiarnos, incluso la ira, como hablábamos en la semana pasada. Pero Dios nos enseña a que tengamos paciencia, que nos apaciguemos y estemos tranquilos para poder resolver las cosas. La paciencia antecede en el versículo 12 o va anterior a las palabras que siguen. El versículo 13 dice, soportándose unos a otros. Ahora, en el Tex-Mex, la palabra soportar la sacaron de to support each other, pero no es eso lo que está diciendo la palabra. En el castellano, en el español, la palabra soportarse tiene que ver con tolerar. Y, por cierto, la nueva versión internacional habla más de eso, de tolerarnos. Necesitamos aprender a tolerarnos. Tolerarnos significa que, bueno, no estoy de acuerdo con lo que estás diciendo. A lo mejor es algo terrible, pero yo no tengo por qué ser grosero, insultarte, maltratarte, echarte los caballos encima. Dicho sea de paso, el pueblo evangélico tradicional de los Estados Unidos y el pueblo más conservador toma una actitud muy intolerante con los liberales. Son unos liberales, son unos perdidos, son unos esto y lo otro. Así no vamos a ganar a esos liberales. Así no los vamos a atraer a Cristo Jesús. Ellos nos van a ver como intolerantes, como groseros, como que no podemos soportar. En las iglesias algunas personas actúan con intolerancia con los demás por la manera de ser, por su personalidad, por su cultura. No toleramos otras culturas, no toleramos a alguien que no son iguales a nosotros. Repito, eso no significa que usted tiene que aceptar las filosofías de los demás, especialmente cuando aquellas están mal, esas posturas, pero tenemos que aprender a ser tolerantes y soportar. Hay algunos hermanos que necesitamos soportar más que otros. En México decimos que hay personas que tienen sangre pesada y otros sangre liviana. Sangre pesada, esa persona que molesta, que cae mal sus actitudes, nos incomoda la manera de ser, pero la Biblia nos dice que debemos de tolerar. Ahora, eso no significa que estemos de acuerdo con lo que hace. Gracias a Dios, cuando en las iglesias encontramos mucha gente de sangre liviana, pero ayudémonos, hermanos, a tolerarnos los unos a los otros y eso va a ayudar a que haya un mejor ambiente. Y el mismo versículo 13 dice, perdónense si alguno tiene alguna queja contra otro, de la manera como Cristo nos perdonó, así también háganlo ustedes. Es decir, el perdón. Y ahora sí, ahí va parejo. Tenemos que aprender a perdonarnos los unos a los otros. Si yo aprendo a perdonar a otros, cuando me toque el turno de que me perdonen,
pues los demás hermanos van a ser compasivos conmigo. Pero cuando yo no soy capaz de perdonar y actúo con una actitud intolerante, atacando, grosero, etcétera, entonces cuando me toque mi turno no me van a perdonar. Así que guarde la regla de oro en eso. Vístase de tolerancia, vístase de perdón. Ahora, escúchame bien, el perdón aquí, hermanos, no está indicando que nosotros dejemos pasar el error o la maldad. Se debe de corregir. Incluso uno de los grandes errores que cometemos en el liderazgo de las iglesias es que hay pecado expuesto que todo el mundo lo sabe y no se confronta, no se trata y decimos hay que perdonar y hay que tolerar. No es eso lo que está diciendo la Biblia. Tenemos que aprender a confrontar el pecado y mostrar misericordia. Hay muchas maneras de hacerlo, pero no tolerar el pecado, no tolerar la maldad. Tolerar a la persona, amarle, perdonarle es una cosa, pero no su pecado. Hay cosas muy profundas. Si alguien comete un delito, por ejemplo, cuando hay esclavitud, cuando se abusa de niños, etcétera, es mi deber como siervo de Dios reportarlo. Se debe reportar a esa persona que está haciendo daño a los demás, alguien que está golpeando a la esposa o a una persona indefensa, se debe de reportar. Se puede tratar con misericordia a esa persona, buscar asesoría, consejo, etcétera, pero eso no significa que no, si lo amas no digas nada, aguántate, no. Por eso estamos viendo en las noticias cómo la iglesia tradicional y también las iglesias evangélicas han solapado a muchos pederastas, a muchos que han abusado de niños, basados en el famoso perdón. No, la Biblia no está diciendo eso en relación al perdón. Se debe de confrontar porque Dios es un Dios de justicia, pero al mismo tiempo cuando la persona se arrepiente debemos mostrar misericordia. Van a perder oportunidades, van a perder algunas de los beneficios que tienen. Por supuesto que sí, en toda sociedad sucede, en lo secular y en lo espiritual, hasta en el ejército, una persona desobedece, una persona hace daño, puede perder su rango, puede ser degradado, puede ir a la cárcel, etcétera, etcétera. Eso no significa que su superior tiene que ser grosero y cachetearlo y abofetearlo, pero se tiene que tomar medidas disciplinarias, pero al mismo tiempo, qué difícil es que podamos entender que no debemos de tolerar al pecado, pero sí debemos de amar y perdonar y mostrar misericordia con todo mundo. Esa es la base del amor. Por eso dice que el amor es el vínculo perfecto que nos une. El verdadero amor confronta. La falta de amor dice, no digas nada, tú cállate, nadie va a resolver eso. Así no se van a resolver las cosas. Si yo detecto que usted está haciendo algo incorrecto, inmoral, si de veras le amo, debo de acercarme y decírselo, hermano o hermana, usted está haciendo mal y debo de hacerlo con amor, etcétera, y con las medidas disciplinarias apropiadas. Ahora, hay algunas cosas que podemos tolerar y soportar los unos a los otros, el carácter, a veces las bromas pesadas de otras personas, etcétera, pero eso no indica que no debemos de tomar alguna acción de amor. Por ejemplo, hay gente que vienen y dicen chistes muy agresivos y bromean con nosotros. Si a usted no le gusta eso, con amor dígale, hermano, hermana, yo no me llevo con usted, no me trate de esa manera, yo le amo, ámeme también usted a mí. Pero no tengo que voltear y decirle, pecador miserable, no andes contando esas historias y te vas de aquí, no te quiero ni ver. Son dos extremos muy, muy malos. Dios espera que nosotros nos unamos con el vínculo del amor. Espero que no haya sido confuso lo que le estoy diciendo. Rápidamente, es un vestido que tiene que ver con afecto entrañable o compasión, bondad, humildad, mansedumbre o amabilidad, ser amables, paciencia, soportar o tolerar a los demás, perdonarnos, y todo esto con base en el amor. No como algo programado en mi cerebro, pero algo que sale de lo profundo de mis entrañas, de entrañable misericordia del corazón. Vistámonos de esa manera y entonces sobre todas estas cosas vestidos de amor, ¿verdad? Y la próxima semana o la próxima ocasión, si el Señor nos concede la vida y podernos unir de nueva cuenta por este medio tecnológico, estaremos compartiendo ahora cómo es que el Señor quiere que nosotros vivamos como un cuerpo, como una comunidad en donde podemos ser agradecidos y llevar un estilo de vida espiritual. Hablaremos de eso la próxima semana. Por ahora, gracias por acompañarnos. Que la paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Hasta la próxima y por favor,
trate de vestirse con la nueva vestimenta que el Señor nos ha dado. Dios le bendiga.